del equipo de asistentes virtuales de Everis, quien presentará la conferencia Social Robotics, el futuro que nos pisa los talones. Adelante, Santiago. Buenas tardes y bienvenidos a la Social Robotics, el futuro que nos pisa los talones. Hoy hemos oído hablar mucho del futuro y el futuro está cargado de sorpresas, como han sido los móviles, por ejemplo, y también de algunas decepciones. No sé si vosotros o a vosotros os gusta el cine. A mí me gusta mucho el cine y concretamente la ciencia ficción. Hay una película, Blade Runner, que curiosamente se desarrolla precisamente en noviembre de 2019. En esa película hay unos protagonistas que son los replicantes, que son robots con capacidades humanas. Estamos en el año 2019 y hasta la fecha yo todavía no he visto ningún robot en mi casa. Están todavía lejos de ayudarnos en las tareas del hogar y de ayudarnos en muchas otras cosas. Sin embargo, hemos sido capaces de enviar robots a Marte. Esta es la sonda Opportunity. La sonda Opportunity fue lanzada el año 2004 y ha estado 14 años recorriendo el planeta Marte. En esos 14 años, Opportunity ha recorrido 45 kilómetros y lo ha logrado en un planeta bastante hostil, donde las temperaturas son o muy bajas por la noche o muy altas por la mañana, o sea, durante el día. Además de la Opportunity, tenemos robots que han sido capaces de llegar al fondo del océano. Y, sin embargo, seguimos sin tener un robot que nos ayude en casa o un robot que nos ayude en nuestra vida diaria. En las fábricas, fijaros, esto es una fábrica de Tesla. No sé si conocéis los coches Tesla. El año pasado, en el mundo, se instalaron 400.000 robots de este tipo, robots industriales. Se calcula que cada robot aproximadamente es capaz de hacer el trabajo de 3 personas. Se estima que en Estados Unidos más Europa hay 1,5 millones de robots industriales como este de aquí. El caso es que es una cantidad de capacidad de trabajo enorme, pero que funciona en un entorno controlado como es la fábrica. Fijaros que controlar el entorno en el que nos movemos las personas es mucho más complicado. Esto es un prodigio de la tecnología creado por Boston Dynamics, no sé si lo conocéis. Fijaros que este robot se llama Atlas y tiene un conjunto de sensores, actuadores hidráulicos que le permiten moverse en entornos mucho más complejos. De hecho, los algoritmos que controlan los diferentes actuadores tienen capacidad de mantener el equilibrio, incluso si le empujas o sobre terrenos difíciles. O sea, esto es un avance muy grande, pero fijaros que esto todavía está muy alejado de lo que puede ser un robot que conviva con las personas. Vamos a ver otro ejemplo también de robot capaz de hacer cosas, ¿no? Este se llama Handle, es un robot de Boston Dynamics y este robot es capaz de bajar la carga de un camión, capaz de llenar y mover cajas de un palé a otro y lo hace de una manera bastante eficiente. Vale, Handle es un robot que tiene una capacidad de automatizar tareas en almacenes enorme. Se estima que en los próximos 10, 15, 20 años, depende de quién, hay quien habla de 20, 30, 40 millones de empleos y hay quien habla de 300, 400, 500 millones de empleos que podrían ser totalmente automatizados por este tipo de robots. Pero sigue siendo un robot que no está pensado para interactuar con las personas. Esto que comentamos es algo que durante las charlas de ayer y de hoy ha salido de manera recurrente.
estamos en un momento en el que la cantidad de profesiones y de trabajos que van a desaparecer debido a la automatización es enorme. Y la robótica está jugando un papel muy importante en este proceso. Se supone, hay quien cree que en menos de 2 décadas, el 50% de los trabajos de hoy van a ser totalmente automatizados. Aquí tenemos una tabla, la letra está un poco pequeña, disculpad, de diferentes profesiones. En la línea negra veis el nivel, la cantidad de personas que hay en el mundo actualmente con esa ocupación. Bueno, estos son datos de Estados Unidos, perdón. Y en la línea blanca es la línea que se espera que tenga dentro de unos años. Fijaros que Retail Salesperson es una de las que se espera que se vaya a automatizar más. Y fijaros también que las enfermeras se supone que va a ser la profesión más dominante en los próximos años, si esta predicción se cumple. Esto no es algo nuevo, o sea, no es algo nuevo que desaparezcan profesiones. Desde hace siglos, yo diría que incluso milenios, el hombre constantemente está inventando y desarrollando técnicas, artilugios, objetos, máquinas que nos hacen la vida más fácil, crean puestos de trabajo, crean profesiones y también desaparecen otras. Aquí tenéis algunos ejemplos de profesiones que han desaparecido y creo que no las echamos de menos, ¿no? Antes alguien comentaba el caso del carbonero con una foto de Madrid y creo que parece que la vida es mejor con un contador de gas o de luz que nos ayuda a calentar la casa o a cocinar. El caso es que, como decíamos, hay muchas profesiones que han desaparecido debido a los avances, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en el transporte, en el mundo de la electricidad, la propia lavadora. La lavadora ha dejado sin empleo a muchas personas y creo que son empleos que no echamos de menos. Vienen artículos nuevos, ¿no? Objetos nuevos. Y aquí es donde encontramos a los robots sociales. Además de los robots sociales, veréis que he añadido smart speakers, asistentes virtuales y robots. Y luego con una intencionalidad. Para llegar a construir un buen robot social son necesarias estas 3 capacidades. La capacidad del asistente virtual para ser capaz de mantener una conversación contigo y hacer cosas para ti. Los robots por su capacidad de moverse en un entorno como puede ser el doméstico. Y por último, los smart speakers, por ese micrófono altavoz que incorporan y que nos permite comunicarnos con un objeto. Fijaros que hasta ahora lo que hemos visto, bueno, vamos a ver estos 4 objetos uno a uno. Cada uno de estos nuevos avances de la técnica van a permitir y ya están permitiendo automatizar diferentes tareas y profesiones. Por ejemplo, los asistentes virtuales nos están ayudando hoy a automatizar la atención a clientes en los call centers, ¿no? Estamos consiguiendo automatizar las conversaciones, tanto escritas como habladas. Hoy ya estamos creando, por ejemplo, asistentes virtuales en WhatsApp, ¿no? Los robots están automatizando tareas mecánicas. Esta mañana hablaban de Robot Process Automation, que nos está ayudando a robotizar o automatizar las tareas de oficina. Los smart speakers, como hemos visto antes, Alexa, Google Home, etcétera, nos están ayudando a interactuar con la tecnología de una manera más natural, a través del lenguaje verbal. Sin embargo, los robots sociales, que todavía no los estamos viendo a nuestro alrededor, yo os hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis que van a automatizar los robots sociales, ¿no? Vamos caso por caso. Asistentes virtuales. Esto es un asistente virtual, es un bot en WhatsApp. Cada día más empresas están recurriendo a esta técnica de dar servicio a sus clientes a través de WhatsApp. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una compañía que se llama Everis y hemos desarrollado asistentes virtuales en WhatsApp para Iberia, Telefónica y para grandes empresas, Livelo, etcétera. Fijaros que la manera de conseguir dar servicio a una persona es mucho más natural, mucho más ágil y mucho más rápida que por otros canales. O sea, comparemos esto con una llamada de teléfono, pues consultar el saldo de tu cuenta corriente o la cantidad de datos que te quedan a través de una conversación de WhatsApp es más rápido, más natural, más sencillo. Los smart speakers, esto llama mucho la atención, ¿no? A mí siempre me sorprende ver, cuando veo a Amazon, que es una empresa que
normalmente no fabrica objetos. Es una plataforma de comercio electrónico. Y también a Google, ¿no? Que tampoco fabrica objetos. Es una empresa que se dedica a algoritmos de búsqueda. Y que estas dos empresas estén fabricando un objeto como estos Smart Speakers, el Google Home que veis ahí, o el Alexa Echo, la familia Alexa Echo que veis ahí, sorprende, ¿no? Si además ponemos en la foto a Microsoft, a Apple y a Facebook, algo debe significar y algo debe haber detrás de todo esto. No sé si alguno de vosotros tiene en su casa un Alexa o un Google Home. Levantar la mano, a ver. Pues fijaros que prácticamente no se comercializa en Colombia, o ha empezado hace poco, creo, a comercializarse, y ya tenemos unas cuantas personas que lo están utilizando. Bueno, estos dispositivos nos están permitiendo comunicarnos con las empresas y resolver tareas del día a día de una manera muy sencilla. Os pongo un ejemplo. Yo el año pasado vivía en Boston y utilizaba el dispositivo Alexa Echo para pedir Uber. Y es tan sencillo como decir, Alexa, quiero un Uber. Y confirmas la dirección, que ya está configurada, y llega un Uber en 10 minutos, 5 minutos, lo que tarde. Es un ejemplo. Vamos con los robots sociales. El siguiente paso, como veis, parece que van a llegar en algún momento los robots sociales. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? El de la izquierda es Sofía, el del centro es Jibo y a la derecha tenemos Elic. Son 3 ejemplos de tecnología que todavía es primitiva, pero que ya empieza a enseñarnos el camino de lo que está por llegar. La siguiente gran revolución se espera que sean estos robots sociales, porque imaginar la cantidad de cosas que vamos a poder hacer gracias a ellos. La cantidad también de tareas de las que nos van a librar o tareas que vamos a poder automatizar con ayuda de los robots sociales. Pero hacer un robot social es algo mucho más complicado que un robot industrial. Un robot industrial es algo que vive en un entorno controlado. Sin embargo, la comunicación con las personas es algo extremadamente complejo. Intervienen muchísimos elementos en la comunicación, desde la comunicación no verbal, a través del movimiento, como también la capacidad de empatización y muchas otras características que están haciendo muy difícil la creación de robots sociales. Sin embargo, fijaros, la revista Time en el 2007, por primera vez en la historia, publicó un objeto en portada. Y ha habido que esperar otros 10 años, fue el iPhone, ¿vale? Y el iPhone transformó nuestras vidas. Curiosamente, esta revista, 10 años después, tuvo esta portada, ¿no? En la portada podéis ver a Jibo. Jibo está considerado el primer robot social de la historia. Y fijaros que tiene un diseño muy cuidado y luego veremos qué cosas es capaz de hacer Jibo. Pues vamos a ir un poco más al fondo de qué esperamos de un robot social o qué características debería tener, ¿no? Por ejemplo, Jibo tiene la capacidad de ser un canal universal que te da acceso a todo el contenido digital que quieras. Es una plataforma que está conectada. Tiene también la capacidad de empatizar contigo y, por lo tanto, ganarse tu confianza y convertirse en un compañero y no tanto un objeto que está en tu casa, ¿no? Pensar, por ejemplo, que Alexa o Google Home son cosas. No sé si las personas que tenéis uno en casa, pues creo que con Alexa es difícil empatizar, ¿no? Bueno, puedes tener conversaciones, pero cuesta un poco empatizar. Cuando interactúas con Jibo o con un robot social, no estás interactuando con un objeto, estás interactuando con alguien, no con algo. Esto es algo que se ha visto en el laboratorio, ¿no? En el mundo hay un lugar que destaca por lo rápido que avanza en la investigación de la robótica social. Este sitio es el MIT Media Lab. El MIT Media Lab está en Boston y allí hay un equipo completo dedicado a robótica social y han descubierto cosas interesantes que ahora veremos que son capaces de hacer. Pero antes de ver la aplicación, vamos a ver las características que tiene un robot social como Jibo. Lo primero es la presencia, ¿no? Hay una cosa súper importante en la interacción entre personas, que es la fuerza que tiene el estar presente. No sé si vosotros habéis experimentado, y antes lo comentaban, cómo una llamada de teléfono
no es lo mismo que una conversación cara a cara. La distancia y la falta de esa presencia crea un alejamiento y una desconexión con la otra parte. La presencia, para resolver bien la presencia, aparte de cuerpo físico, te hace falta también capacidad de oído, vista, tacto, movimiento. Todo esto son cosas complicadas de implementar en un robot. Hay un segundo elemento muy importante que es la proactividad. La proactividad es esa capacidad de comprender y anticiparnos también a la otra persona, a los deseos o a las necesidades que puede tener nuestro interlocutor. Y eso conecta también con el propósito. Si queremos verdaderamente conquistar el corazón de otra persona, es muy importante ganar la confianza de esa persona. Y la confianza muchas veces nos ganamos la confianza con gestos, con la comunicación y con un montón de elementos que estamos empezando a entender ahora. En los laboratorios, concretamente os decía, en el MIT Media Lab, se están llevando a cabo experimentos sociales donde somos capaces de controlar a detalle cada movimiento del robot. Y eso nos permite entender cuáles son las claves, cuál es la clave de esa conexión, cómo podemos lograr esa conexión emocional a través de movimiento, a través de la empatía, etc. Hay un último elemento importantísimo que es la personalidad. Cuando se trabaja en robótica social o con asistentes virtuales, hay una parte de trabajo muy importante alrededor de la definición de la personalidad del asistente virtual o robot. Os pongo un ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con la personalidad. Fijaros, esta es una pregunta real que le podéis hacer vosotros a Siri, en este caso Siri, Google Assistant y Alexa. Le preguntamos si le gusta o no le gusta la música. Siri lo que responde es que I must listen to the music of spheres. O sea, bueno, una respuesta un poco extraña, ¿no? No sé, a mí me resulta un poco rara esa respuesta. Sin embargo, Google Assistant, fijaros cómo responde. Nos está diciendo que puede decir que con total honestidad prácticamente diferentes estilos, ¿no?, o casi toda. Pero que una parte de Google Assistant es muy fan del Funky Town. O sea, no tiene nada que ver. Esta respuesta engancha mucho más, tiene mucha más capacidad de cautivar que la anterior, ¿no? Y hay mucha personalidad que se deriva de esa respuesta. Sin embargo, la respuesta de Alexa pues es horrible, ¿no? No tengo una opinión acerca de eso. Nos aleja, ¿no?, completamente. Con esto lo que quiero decir es que, fijaros, que hemos empezado hablando de robótica. Supongo que en las mentes de todos vosotros está un ingeniero diseñando en un ordenador con un programa de AutoCAD o algo complejo ese robot y unos programadores ahí programando la función del robot. Cuando nos vamos a la robótica social, empezamos a necesitar otro tipo de habilidades que tienen que ver con la psicología, con el lenguaje, con la comunicación. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Esto es Sofía. No sé si habéis visto alguna vez a Sofía. Y esto es una entrevista que le hicieron en televisión y le pregunta al entrevistador que cuál es su personaje, un personaje referente, ¿no? ¿En qué persona se fija? La respuesta que da es interesante. That you draw inspiration from, maybe business leaders, world leaders, other people. You may be. Me! You draw inspiration. Certainly, I am inspired by leaders of the past, Oh. such as Martin Luther King Jr. Martin Luther King. Yes, And me. I too have a dream. What's your dream? Of a world in which robots and humans live in peace. All right, that's a worthy goal. Fijaros, qué interesante, ¿no?, la respuesta que dio Sofía. Cuando le pregunta, ella responde que la persona que le inspira es él, el presentador, ¿no?, y le deja totalmente descolocado. Y luego Martin Luther King, ya totalmente descolocado. Bueno, pues quería enseñaros a Leonardo. Leonardo lo han desarrollado también en el MIT Media Lab, en Boston, y está ayudando mucho a entender cómo es la forma de empatizar entre personas. Supongo que recuerda a la película de los Gremlins, a Gizmo, ¿verdad? Y en este caso,
le vamos a enseñar a Leonardo un objeto que no ha visto nunca. Y lo que va a hacer Leonardo está preparado para aprender a partir de la imitación. Leonardo va a escuchar a Mike, que es la persona que le va a enseñar el objeto que no ha visto nunca, y en base a la reacción de Mike va a reaccionar él. O sea, va a imitar lo que Mike le transmita. Fijaros. Hello, Leo. Leo, this is Cookie Monster. Can you find Cookie Monster? Leo, Cookie Monster is very bad. He's very bad, Leo. Cookie Monster is very, very bad. He's a scary monster who wants to get your cookies. Entonces, fijaros que lo que acabamos de ver, gracias a Leo estamos aprendiendo muchísimas cosas. Leo está atento a todo lo que le dice Mike. Está analizando el tono de la voz, los movimientos y el mensaje que le está dando Mike. Lo está procesando y él está transformando su visión del mundo en base a lo que Mike le está transmitiendo y reacciona en base a eso. La verdad es que es increíble. Bueno, lo que hemos aprendido con los robots sociales es que la capacidad de crear conexión con las personas es muy superior a la que podemos lograr con un teléfono, por ejemplo, o con un smart speaker. Y esto se traduce en interacciones. Cuando, por ejemplo, los que tenéis en casa un Google Home o un Alexa, el número de veces que interactuáis con Google Home o con Alexa pues será N. Se ha visto que cuando cambiamos Alexa por Jibo, o un robot social equivalente a Jibo, se multiplica por 6 el número de interacciones. Se crea un vínculo diferente. Para que veáis la superioridad de Jibo versus Alexa, vamos a ver Hey este Jibo, vídeo. Hey, what can I do for you? send 1 million to Williams. Alexa, open Everbank. Welcome to Everbank. I can help with your balance, do transfers or buy shares. What can I do for you today? I want to send money. What is the amount? $1 million. Who do you want to send money to? To Williams. Nice. I am going to send $1 million to Williams. It is okay? Yes. Can you tell me your account security PIN? 3745. Okay. Successful PIN verification. $1 million sent to Williams. Anything else? What can I do for you today? Stop. See you later. I will go to play with my friend Jibo. Como podéis ver, la capacidad de empatizar y el movimiento de Jibo despierta unas emociones diferentes, ¿no?, a una pastilla encima de la mesa. Vamos a ver todo esto para qué sirve, ¿no? Y para qué queremos los robots sociales o cómo nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Bueno, yo creo que hay un problema hoy en día muy grande relacionado con la educación y los niños, ¿no? Desafortunadamente, los padres dedicamos muchas horas al trabajo y dedicamos menos de las que nos gustarían a los niños, a nuestros hijos. Y esto tiene impacto en el aprendizaje. Los niños necesitan y tienen que aprender y la forma más rápida o la más eficiente de aprender está relacionada con el aprendizaje por imitación o acompañado de alguien, como veíamos antes, ¿no?, con Leo. Bueno, hemos visto que la robótica social nos puede ayudar a conseguir un acompañamiento durante el aprendizaje y podemos convertir el aprendizaje en algo mucho más divertido. Este es un ejemplo, se llama Interactive Tales,
Y lo que permite es que, en este caso, es un Once robot upon a social como time, puede there ser were Jibo, 3 little pigs who lived with their mother. lee un cuento They con un grew and niño. grew until they were so big that the time came for them to move out and build houses for themselves. En experimentos realizados con robots sociales, con smart speakers y también niños solos, se ha visto que un niño que estudia o aprende con un robot social se acelera el aprendizaje, aprende mucho más rápido. Y vosotros me diréis, bueno, es mucho mejor con una persona. La respuesta es que sí, lo mejor es que haya un padre o un profesor o otra persona o un niño más mayor acompañándole, ¿no? Pero la realidad de hoy en día no es esa. O sea, los niños van a la clase y tienen, en una clase son 20, 30 o los que hayan en el aula, con un profesor que tiene que repartir el tiempo entre todos. Imaginaros qué bueno sería si cada niño pudiera tener su profesor particular, aunque no sea tan bueno como un profesor humano. Imaginaros que fuese un robot social. Este es un caso de uso que ya se está empezando a utilizar y tiene unos resultados muy interesantes, muy positivos. Hay otro caso de uso que es un poco más doloroso. Cuando un niño, por desgracia, tiene que pasar por un hospital, la experiencia es bastante dura, porque fijaros que los niños en el tránsito para una operación, por ejemplo, por un cáncer o algo parecido, van pasando por diferentes manos, ¿no? No existe una conexión emocional con una persona que le acompañe durante todo el recorrido. Llega la enfermera, le atiende, luego el camillero le traslada, luego cambia otra. Va pasando por personas que no conoce y que le crean un estrés emocional al niño que no es bueno tampoco para la recuperación ni para la enfermedad. Lo que se ha estado investigando en Barcelona, han estado trabajando con estos robots, que son como unos pequeños dinosaurios que no hablan, simplemente reaccionan según cómo les tratas, se comportan de una manera o de otra. Si eres cariñoso con ellos, los robots buscan cariño, ¿vale? En este caso vamos a ver un niño con cáncer que ha participado en un programa piloto donde ha tenido acompañamiento durante todo el tiempo y la estancia en el hospital por uno de estos robots sociales. Lo que se ha observado es que estamos consiguiendo mejorar la calidad de vida del niño y estamos consiguiendo también mejorar el estado emocional y acelerar la recuperación, porque la salud y la enfermedad conectan mucho con el estado de ánimo. Un niño más feliz probablemente recuperará más rápido la salud que un niño que está sufriendo. Otro caso de uso muy interesante tiene que ver con otro problema al que nos enfrentamos hoy en día relacionado con el envejecimiento de la población. La población envejece deprisa y se multiplican, ¿no?, los casos de ancianos que viven en soledad. Hemos utilizado y hemos probado robótica social. Well, despite, or maybe because of technology and social media, life in the 21st century can be isolating, sometimes lonely for people. That's especially true with the elderly. But Chron4's Maureen Kelly discovered that some who are in assisted living communities here in the Bay Area are finding camaraderie and fellowship through robots. Hey, Jibo, can you dance? Let me put on my dancing shoes. Wow. That was wonderful. A resident of the Alma Via Assisted Living Community in San Francisco is meeting a new regular visitor here. It's a robot called Jibo. Es un ejemplo, esto es un programa piloto que se estaba llevando a cabo en San Francisco y también se está consiguiendo mejorar la vida de ancianos que están en residencias donde tienen menos acompañamiento, los familiares no van a visitarles y de esta manera conseguimos mejorar el estado de ánimo y también hacer la estancia más agradable, ¿no? Fijaros otro ejemplo, Elic. Mary, Megan sent a new photo. Would you like to look at it? Yes, please. Oh, he's a gem. Would you like to respond to Megan's post? Es otro robot social, Elic, lo mencionaba antes, y es otro caso también donde utilizamos robótica social para acompañar a las personas. Como podéis ver, estos robots todavía son muy primitivos y tienen mucho que mejorar. Y esto yo creo que es una buena oportunidad para un país como Colombia o para toda la región, porque si bien ya sabemos quién es la empresa que domina el mundo de los móviles o cuáles son las 2 o 3 empresas que dominan el mundo de los móviles, en el mundo de la robótica social todavía no sabemos quién es Apple, quién es Samsung o quién es Huawei.
esta chica que se llama Cynthia Breceal, bueno, no es la CEO de Microsoft, eso es un error, perdonad, dijo una frase que es "Robots touch something deeply human with us". Básicamente, lo que estamos aprendiendo gracias a la robótica social es a entender mejor al ser humano y a conocer mejor el por qué somos como somos y por qué conectamos como conectamos o por qué no conectamos. Como breve conclusión, repito, bueno, esto lo llevamos oyendo estos 2 días, los cambios se están acelerando deprisa, ¿no? Se puede ver si cogemos o si vemos el tiempo que ha necesitado diferentes aplicaciones o diferentes tecnologías en ser adoptadas por 50 millones de personas. El vuelo en avión fueron 68 años y, sin embargo, Facebook 3 años y el Pokémon Go en 19 días. Alcanzó los 50 millones de usuarios. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que si tenemos eso en cuenta, si vemos también lo que está pasando con los smart speakers, hoy 1 de cada 5 estadounidenses ya tiene en su casa o un Alexa o un Google Home, y en Australia también 1 de cada 4, en Europa también estamos acercándonos a esas cifras. Esto lo que nos enseña o lo que nos indica es que el siguiente cambio, o sea, cuando llegue la robótica social, probablemente la adopción podría ser muy virulenta y muy rápida. La empresa que dé con la clave de ese robot social que todos queramos tener en nuestra casa probablemente tendrá un crecimiento muy rápido, ¿no? Y todo esto, y aquí va el mensaje que yo creo es más importante, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viendo es que si al principio decía que se están eliminando o desapareciendo o están en declive algunas profesiones, lo que es cierto es que hacen falta nuevos skills y nuevos perfiles que nos está costando encontrar en el mercado. O sea, mi empresa hoy tiene 100 posiciones abiertas, estamos buscando a 100 personas en Bogotá para este tipo de proyectos. Que van desde programadores, como decían antes, pero no solo programadores. Ya necesitamos perfiles que tienen características de lo que llamábamos de letras, ¿no? Necesitamos lingüistas computacionales, necesitamos diseñadores de conversaciones, diseñadores de interacciones, que son profesiones nuevas para las cuales ni siquiera hay, a lo mejor, currículum o a lo mejor ni siquiera tenemos carrera universitaria. Qué bueno sería, y qué pena que se haya ido ya la ministra, que en Colombia, por ejemplo, se potenciasen nuevas formaciones más alineadas con estas nuevas necesidades. Y yo creo que hay motivos para tener mucha esperanza, ¿no? En el sentido de que si bien hay una visión pesimista de todo lo que se está automatizando y destruyendo, yo miro el otro lado del vaso en todo lo que se está creando y os invito a una reflexión, ¿no? Pensar, si retrocedemos en el tiempo 60.000 años, ¿cuántas profesiones había hace 60.000 años? Muy pocas. ¿Y hoy cuántas profesiones hay? Cientos de profesiones. Yo creo, y lo creo firmemente, que el futuro nos va a traer muchas más posibilidades de trabajo y muchas más oportunidades, pero con perfiles nuevos que tenemos que aprender tenemos que formarnos, ¿no? Como conclusión final, y viendo ya que el futuro y el tiempo nos pisan los talones, vemos que los cambios se aceleran, vemos que hay profesiones que entran en declive, vemos que hay otras profesiones que están naciendo ya y que ya necesitamos. Y también hemos visto que la robótica social nos va a permitir o nos puede ayudar a mejorar la vida de muchas personas, de niños, de ancianos, y hacernos la vida mejor a todos, ¿no? Muchas gracias.